En esta cápsula queremos hacer algunos comentarios para ir entendiendo un poquito más de qué se trata este canal de múltiples entradas, múltiples salidas, cuya modelación matemática es básicamente un producto matricial lineal. Y en ese sentido, lo que podemos comentar es lo siguiente. A ver, comentarios al canal o a las comunicaciones MIMO. Lo primero que podemos decir es que a simple vista, pareciera ser que NT antenas transmisoras permiten aumentar la tasa de datos. ¿Por qué digo esto? Porque en cierta forma lo que tenemos acá es la posibilidad de transmitir NT símbolos de datos simultáneamente. Y eso podría ser una herramienta a través de la cual se aumenta la tasa de datos. Por supuesto que se ve aquí, se observa claramente que cada una de las señales recibidas es una combinación lineal de todos esos símbolos transmitidos. Entonces es necesaria una técnica para poder volver a separar esos símbolos. Pero pareciera ser de que uno puede alimentar en paralelo NT símbolos a la vez, y eso podría tener un beneficio de tasa de datos. Ahora, también da la impresión que la superposición de NT transmisiones en el aire, de NT señales, o voy a decir más específicamente, la superposición de NT señales en cada rama receptora genera interferencia entre las ramas transmisoras. Entre ramas transmisoras. ¿Ya? También da la impresión que NR ramas receptoras pueden de alguna forma ser usadas para una ganancia de diversidad. Pueden aportar alguna ganancia de diversidad. Claro, porque diversidad es la observación de múltiples versiones de lo mismo. Entonces, tenemos acá múltiples observaciones de exactamente la misma transmisión. Múltiples observaciones de una transmisión que está compuesta por x1, x2 y hasta xnt. Y aquí tenemos 1, 2, hasta nr observaciones de ello. Entonces, suena intuitivo de que hay alguna especie de diversidad que debiera poder ser cosechada de este formato de comunicaciones de múltiples entradas, múltiples salidas. Ahora,
Ya lo mencionamos, la estructura del canal MIMO sigue siendo exactamente la misma que que la estructura de un canal CISO. Sigue siendo análoga a la de un canal CISO tradicional. Canal CISO, por supuesto, single input, single output de una antena a una antena, es lo que nos ha mantenido ocupados prácticamente durante todo el curso hasta ahora. Y esa estructura es señal por canal más ruido. Señal multiplicado por canal más ruido. Lo cual me parece que es una observación relevante, o sea, muchas de las operaciones matriciales y de lo que tiene que ver con estimación, etcétera, de canal, teoría de decisión, es fácilmente extendible desde el dominio escalar hasta un escenario matricial. Por lo tanto, debieran haber ciertos resultados del mundo CISO que todavía pueden ser utilizados acá, al menos en términos de ciertas estructuras. Otro comentario que podemos hacer es que hay una gran diferencia. Y esa gran diferencia es esta interferencia mutua que tienen las antenas que sufren las distintas transmisiones. La gran diferencia entonces, hay interferencia entre ramas transmisoras, cual ya discutimos. Entonces, a raíz de esto surgen una serie de preguntas. La primera, ¿qué forma deben tener los símbolos transmitidos X sub T check para que de alguna forma pueda aprovecharse alguna de estas potenciales ventajas que identificamos, tasa de datos o diversidad? Entonces, ¿qué forma deben tener los símbolos transmitidos X-check? Y aquí voy a ponerlos como un conjunto para sacar buen provecho a la comunicación MIMO. Y aquí, desde luego, buen provecho está planteado de una forma relativamente coloquial. ¿Qué significa buen provecho? Ya lo vamos a definir. Otra pregunta que surge es cuáles son formas inteligentes de determinar estos x de t para reducir la interferencia. Hay formas, comillas, inteligentes para reducir o limitar la interferencia entre ramas
transmisoras. ¿Sí? Puede ser que la respuesta a la pregunta A, sacar buen provecho en algún sentido de diversidad en el receptor, por ejemplo, tenga una respuesta que en la pregunta B genere muchísima interferencia entre ramas transmisoras. Puede ser, no lo sé. Son preguntas abiertas. ¿Cómo se generan los valores de xt check, los símbolos transmitidos xt check? Si el canal MIMO y con eso estoy refiriéndome a la matriz H, es conocida o desconocida en transmisor y o receptor. Y esto no es completamente trivial, porque si uno a nivel de transmisor conoce los coeficientes de canal, entonces uno puede tal vez anticipar un cierto procesamiento para hacer el trabajo del receptor más liviano o para optimizar cierto aspecto, pero tal vez a nivel de transmisor no se conoce. Entonces, ¿cómo cambia la estructura de lo que se recibe y cómo debe ser procesado aquello que se recibe? Justamente para poder permitir la comunicación. Entonces, estamos identificando aquí varios casos de qué forma podrían tomar estos coeficientes xt según cuánto se conoce acerca de la matriz de canal y dónde se conoce, si es que en el transmisor o en el receptor. Y finalmente, desde luego, hay una pregunta de neto, ¿qué se gana y qué se pierde con mimo? Neto. ¿Qué se gana y qué se pierde con mimo? Y aquí, desde luego, digamos, la pregunta tiene que ver con eficiencia espectral, tiene que ver con eficiencia energética y, por supuesto, tiene que ver con complejidad de implementación. Desde luego que la intuición sugiere que las comunicaciones MIMO involucran una mayor complejidad de implementación. Entonces la pregunta es, ¿esa complejidad de implementación se ve justificada por ganancias en eficiencia espectral y en eficiencia energética o no lo vale? Entonces, tratando de ordenar estas preguntas, vamos a ver distintas formas de mimo, que son las siguientes. Veremos distintas formas de aprovechar mimo y concretamente estas son: 1, mimo para ganancia de diversidad. 2, mimo para ganancia de multiplexación. Y finalmente 3, vamos a estudiar la capacidad del canal MIMO.
en el sentido de entender cuáles son los límites de lo que realmente se puede cosechar en términos de tasa de datos versus razón señala ruido en un canal MIMO. Estos son los tópicos que nos van a estar ocupando en las cápsulas que vienen y son temas sumamente modernos hoy en día en los sistemas de última generación.